Hoy tenemos con nosotros a una escritora de tormentas, como se define ella misma, y todos vais a estar de acuerdo con esta definición, lo vais a ver muy pronto cuando la presente, y nos viene a hablar de un diluvio de dimensiones bíblicas. Ella es Dolores Redondo, que acaba de publicar Esperando al diluvio con la editorial Destino. Bienvenida, Dolores, es un placer tenerte en Voces. Muchísimas gracias. Dolores, ¿cómo estás viviendo la presentación de tu libro, la aceptación por el público, los primeros feedbacks? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues tengo que decir que cuando estoy escribiendo es algo que nunca pienso. Cuando estoy escribiendo estoy en la novela, estoy en el mundo particular que haya creado para cada novela y no pienso nunca qué le va a parecer a los lectores, pero justo en el momento en que termino de escribirla, cuando la entrego al editor, cuando empieza a ponerse en marcha la maquinaria para que os llegue, ahí me empiezan a temblar las piernas, porque es cuando pienso si os va a gustar, si lo habré hecho bien, si colmaré vuestras expectativas de nuevo, si querréis uniros a esta aventura. Y bueno, pues mira, han pasado 4 días desde que salió, desde que apareció la novela, y hoy me han dicho que se ha puesto ya en el número 1, así que solo tengo que daros las gracias por tanto cariño, por ser mi red sobre la que puedo hacer piruetas y saltar sin miedo, porque estáis ahí para sostenerme. Muchísimas gracias, lectores. Sin duda, las gracias también a una escritora como tú que nos hace vivir esos momentos tan apasionados, tan intensos y sufrir también. con historias maravillosas. 39 años ha esperado este libro Semilla para salir a la luz, como esa memoria, ese momento de tu memoria que se te quedó clavado en el espíritu, en la mente. 1983, las inundaciones, las grandes inundaciones que ocurrieron y que transformaron la ciudad de Bilbao, que es donde es el escenario de tu nueva trama. ¿El proceso? Fíjate, sí, el proceso es que es curioso, cuando estaba escribiendo el prólogo y quería contar esa historia, se me ocurrió decir esa frase: he tardado 39 años en escribir esta novela, y es porque a menudo me preguntan ¿de dónde surge? ¿Cómo sabes dónde empieza? ¿De dónde viene la idea? Y la mayoría de las veces está bastante confuso, porque claro, dentro de una novela hay un montón de cosas que me interesan, un montón. En esta novela hay política, cardiología, historia, porque aunque es una novela negra, es una novela histórica, casi al 90 y pico % diría yo. Hay un montón de aspectos que, como te digo, me interesan y algunos han ido llegando a mi vida en distintos momentos, ¿no? Como la historia del asesino real en el que me baso para la novela, pero sé perfectamente cuándo empezó, y empezó aquel día en el que yo con 14 años volvía desde Galicia al País Vasco y el tren se detuvo porque el agua se había llevado las vías y veíamos los árboles altísimos, pero altísimos, que tenían prendidos en sus copas ropa, tablones, colchones, sábanas, todo lo que la riada había arrastrado, en muchas ocasiones arrancándolo hasta de los propios cuerpos de los que murieron aquel día. Así que se me quedó clavado. Lo he mantenido refrescado porque cada pocos años, cuando se cumplen los aniversarios, pues vuelve a salir pues un documental, aquellas fotos, aquellas imágenes de aquel momento. Y con el tiempo, claro, he ido viendo que era un escenario perfecto para una novela, porque en aquella ciudad estaban ocurriendo muchísimas cosas. Era 1983, la música de los 80 era fantástica, llegaba sobre todo desde la radio, pero la tensión política y social que se vivía en las calles de todo el país, porque la lucha obrera estaba, a tope, y empezaban los primeros coletazos de la crisis naval que vivió España en los 80 por la reestructuración naval, y las luchas en todas las zonas portuarias era bestial. Pero además en Bilbao, se daba también la cuestión política, la guerra de las banderas, que para los que son muy jóvenes era la enorme guerra que se montaba en la calle cada vez que se ponía la enseña nacional en un edificio oficial. O sea, la policía era muy represiva, era una policía
que todavía no era la policía que tenemos hoy en día, era la policía heredada del franquismo todavía, una policía pues bastante represiva. Teníamos la Kale Borroka en las calles, teníamos a ETA planeando por ahí en una cumbre que se iba a celebrar en Vidar con el gobierno español. Bueno, 1000 aspectos que eran solo de allí y otros muchos que podían haber estado en otros lugares, como la heroína, que por desgracia estaba por todas partes y afectó a una generación entera de jóvenes en aquellos años. Así que todo es como un perfecto caldo de cultivo en una ciudad industrial contaminada, oscura, en la que la luz procede de la amistad, de la música y de aquellas fiestas que querían empezar y que terminaron truncándose porque una gran gota fría cayó sobre esta ciudad hasta destruirla, porque el Bilbao que existe hoy en día no es el Bilbao de antes de agosto del 83. Para escribir esta obra ha tenido que ser también un recorrido a través de ti misma. Bueno, al fin y al cabo todos los libros son así, pero que parte de algo tan impactante y con esa imagen tan poderosa, ¿qué has descubierto de ti en este ejercicio de escribir esta novela? Mira, sobre todo he descubierto, bueno, ya lo sabía, pero cobra especial importancia que si mi pasión es la literatura, mi otra pasión es la música. La importancia que ha tenido la música en mi vida. Cómo en algunos momentos hubo canciones que me sostenían, de verdad, que fueron tan importantes, que fueron auténticos himnos para mí, y de todo tipo, de todos los colores. Ya veréis que aparecen nombradas en la novela, muchísimas de ellas, algunas pues porque me gustaban, otras porque terminaba escuchándolas un montón porque las ponían mis vecinos, las ponían mis padres, sonaban en la radio todo el tiempo. Y bueno, pues claro, ahora forman parte de mi memoria como algo, y la música sigue formando parte de mi vida. O sea, yo no, es verdad que la música que aparece aquí es la de los 80 porque esa banda sonaba de entonces, pero la música sigue fascinándome y bueno, estoy muy actualizada con lo que se escucha y con lo que hay, y me sigue gustando muchísimo descubrir a los que van llegando. Pero eso, sobre todo la parte de la música, eso es huella totalmente mía. Por supuesto, mi memoria, porque yo viví mi infancia en San Sebastián y bueno, pues ese ambiente del norte, ese ambiente de lluvia, lo he tenido presente toda mi vida, y desde luego la herencia de aquel tiempo, política, económica, social, me acuerdo muchísimo, pues eso, por la importancia que tuvo, sobre todo la reestructuración naval y el impacto tan grande que produjo en mi familia, que todos los hombres de mi familia son marinos. Imagínate, en los años 80, cuando la reestructuración naval de los puertos, pues mi padre estuvo en paro por primera vez, y lo siguiente es que se tuvo que ir a trabajar en un barco a las costas de Mauritania, y estuve 3 años sin verle. Así que mi primera juventud está muy marcada por eso y por todo lo que tenía que ver con la vida portuaria, la gran crisis que luego se abatió sobre los que dependíamos directamente del puerto y los que eran subsidiarios, porque al final todo el mundo dependía del puerto. Y como aquella terrible crisis pues nos asoló, muchísimo más tremenda para mí que ninguna de las que hemos pasado después, muchísimo más. Un impacto quizá, claro, muchísimo más drástico en una época también complicada a diferentes niveles. Sí, a todos los niveles, diría yo. O sea, es que luego cuando lo ves en perspectiva dices, madre mía, es que todo era como un caldo de cultivo que estaba a punto de reventar por cualquier parte, ¿no? Y bueno, pues de hecho, ni 2 años antes habíamos tenido un golpe de Estado. Pues las cuestiones políticas, sociales, económicas, todo era un bullir que bueno, es un milagro que saliéramos para adelante, de verdad. Exactamente, ya estamos curtidos. Sí, podemos con todo ya. Podemos con todo. Tenemos en Esperando al Diluvio a un asesino en serie que está basado en una figura real de un Biblia, a un investigador que solo cuenta con el resultado, con el macabro resultado de las acciones de este asesino, y tenemos también a una escritora que parte prácticamente desde el mismo punto que Noah, que es investigador. Te tenemos a ti reconstruyendo a un asesino de la misma manera que Noah tiene que reconstruir un mapa para anticiparse a este asesino. ¿Podemos hablar en ese sentido de que
esta novela es una novela de reconstrucción a pesar de toda la destrucción que vamos a conocer. Por supuesto, porque es cierto que aunque el personaje principal está en un momento muy frágil de su vida, creo que esto va a gustar muchísimo a los lectores y quizás lo acerca bastante a otros de mis personajes como Amaya Salazar, porque es un personaje sumamente frágil. Por la circunstancia en la que está, es sumamente frágil. Está muy enfermo, está con una sentencia de muerte sobre su cabeza, viviendo sus días finales y con un empeño y un empecinamiento total en detener a este tipo, porque es a lo que se ha dedicado toda su vida y siente que si no lo consigue, ni su vida ni su muerte van a tener sentido. Pero cargado de dudas también y de cosas que se replantea casi a diario, porque la debilidad física que siente, lo enfermo que está, lo va a obligar a echar el freno y lo va a obligar a replantearse cosas que nunca había pensado antes, porque bueno, es un hombre relativamente joven y siempre había sido fuerte, pero ahora ya no lo es. Y creo que de esa debilidad y de esa fragilidad va a sacar un gran crecimiento, aunque pueda parecer un contrasentido. Así que hay una gran luz ahí. Va a conocer a gente interesante en Bilbao, un joven Ertzaina de la primera promoción, que era la de 1983. La Policía Autonómica Vasca tenía su primera promoción de policías en la calle y eran muy jóvenes, muy idealistas. He tenido la posibilidad de entrevistar a muchos de los que estuvieron en aquella primera promoción y me ha encantado ver que todavía conservan la ilusión, pero desde luego que eran unos peques vestidos de policía y cargados de ideales y queriendo cambiar el mundo, pensando en efecto que lo iban a cambiar. Y bueno, pues luego sabrían, por la historia sabemos que les quedaba mucho por sufrir y mucho por delante, ¿no? Pero bueno, es bueno que en su momento tuvieran aquel idealismo. Y luego hay otras luces en la novela, y hay luz que proviene, como digo, de la amistad. Hay luz que proviene de otros personajes que irá conociendo, personajes aparentemente más débiles y más frágiles que él y que le van a dar verdaderas lecciones de que de la fragilidad a veces se puede sacar una gran fortaleza. Y el amor, que el amor siempre está ahí, el amor siempre aparece cuando menos te lo esperas y cuando peor te viene. Así que, bueno, pues en este caso también, cuando peor le venga. Así que bueno, el pobre está en horas muy bajas y no se siente capaz de afrontar lo que tiene por delante. Siente muchísimo miedo. A pesar de ese miedo, no deja de, pues en ese aprendizaje de disfrutar, aprender a disfrutar de la vida, del momento. Es curioso, en el momento en que se está muriendo es cuando más aprende a disfrutar de la vida. Qué terrible a veces que el ser humano tenga que enfrentarse a algo así para darse cuenta. Esta ha sido la idea central de la novela y mira, me conformaría con que algún lector me diga que le ha hecho pensar, que le ha hecho replanteárselo también, y si toma alguna decisión inteligente al respecto y sirve para que, bueno, pues para que se plantee hacia dónde va, me gustará, sin pretender nada más allá, solamente que sirva para pensar eso, que lo importante es hoy, que lo importante es vivir hoy. Si la novela fuese un color, Dolores, ¿sería rojo o tendría muchísimos matices? Bueno, creo que ya lo has respondido con todo lo que nos has estado contando. Pero bueno, el rojo sería naranja, claro. Sería naranja como era el agua que bajaba por la ría de Bilbao en los años 80. Había tantas acerías y había tantas casas armadoras y había tantos constructores de barco que estaban soldando todo el tiempo, y el caldo procedente de la soldadura es naranja, se vuelve color del óxido y lo vertían directamente al río. Así era, la primera vez que vi el río aluciné bastante porque tenía ese color, el del óxido, que es un naranja teja, y era de ese color, sí. Mi novela tiene el color del óxido. El color del óxido de ese agua, el agua como elemento también prácticamente fundamental en todas mis novelas. Sí, pues como siempre, el destructor, el purificador, el canal para llegar a lugares. Desde luego, a ver, Noa no se llama Noa por casualidad, Noa como Noé y el diluvio al que hacemos mención en el título del libro, no habla del diluvio que terminó cayendo sobre Bilbao, porque ese nadie lo esperaba. Habla del fin del mundo personal de cada uno, del fin del mundo que caerá sobre Noa.
y que sabe que es inminente. Él está esperando su propio final, está esperando su diluvio personal que se lo llevará definitivamente. Exacto, vas creando todo este universo. A ti, la mitología está muy presente siempre en tu trabajo. Es importante recordar de dónde venimos, cuáles han sido nuestras bases. Tú lo dejas muy latente, y perfectamente expresado, explícitamente. Creas esos vasos comunicantes entre las metáforas, jugando con nombres, con ideas, significados. Construyes ese universo tipo Frankenstein, pero en vez de darle vida a través de la electricidad, se la das a través de la magia, por ejemplo. Con esas corazonadas de Noah, un hombre enfermo justamente del corazón, que va siguiendo para encontrar ese sentido a la vida. Nosotros consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, y ese conocimiento debe ser también el conocimiento de uno mismo. Al fin y al cabo es lo que Noah fundamental hace. Desde luego. El viaje que propongo al lector es el viaje de este Noé de los 80 que se sube a un barco también para ir a buscar su propio fin, para ir a buscar su propio diluvio, pero convencido de que antes de todo debe dotar de significado una vida que siente que ha desperdiciado hasta el momento, y la tiene que dotar de significado terminando el trabajo. Y su trabajo es quitar del medio a este monstruo que como has dicho muy bien, está basado en un asesino real, y que es que para mí es terrorífico pensar que podría seguir vivo y podría seguir libre. La operación para atrapar a John Biglia sigue abierta. Un depredador especializado, como lo vas describiendo. Muy curioso, muy curioso, porque el hecho de que empezara tan joven, se calcula que tenía 20 y pocos años cuando empezó, y curiosamente sus asesinatos, dentro de la salvajada que son, eran bastante sofisticados, en lo que se llama sofisticación dentro del crimen. Quiere decir que observaba, repitió exactamente el mismo modus operandi con cada una de las víctimas, las cazó en el mismo lugar, se las llevó de la misma discoteca, las acompañó a su casa. Todos los concuerdan en que era pulcro, amable, respetuoso, un chico joven, normal, ni demasiado guapo ni demasiado feo, un chico agradable, y se las llevó, las violó, las mató, pero dentro de la salvajada del crimen cumplió unos rituales que para él eran importantes, y es el que lo hiciera de un modo tan depurado dentro de lo salvaje que era, también nos habla de cierta madurez, y para alguien tan joven esto es una pista. Dentro de la criminología puede dar a entender que incluso podía haber actuado antes, pero lo que está claro es que si no murió, y si no lo detuvieron, y si no entró en prisión por otro delito y se ha quedado en la cárcel desde entonces, cosa imposible, seguramente huyó a otro país. Esa es la tercera opción, y una de las más plausibles, por lo menos para mí. Creo que nunca me ha molestado más la palabra pulcro. Cuando es cierto, terrible, ¿verdad? Es terrible. Sí. Cuesta a veces hasta leerla. Sí. Y ver cómo va observando incluso la manera de andar. Porque toma su acepción más difícil, la que habla de lo maniático ya, cuando llega a un extremo en que sabes que esa pulcritud no lo es todo lo contrario, es solamente un disfraz para, pues eso, es la piel de cordero de un lobo. Esa pulcritud realmente esconde a un desorden tremendo en su interior, un desorden caótico y salvaje que, pues capaz de la mayor de las crueldades. Exactamente. Que nuestros oyentes no se asusten, Dolores no defrauda, es la Dolores de siempre, con un plus de atreverse a un escenario industrial, alejado de esa naturaleza, pero que es naturaleza también, crea todo un universo, con los chiquiteros también, cómo sirven de disfraz o de información, de puentes. Sí. Es muy interesante, misterio, suspense, terror, destrucción, pero también, como hemos estado hablando, amor, música, vida y esperanza. Ya para acabar, Dolores, que te tengo que dejar, te tengo que liberar, ha sido un placer tenerte. Te dejo simplemente también para mí
Con que me puedas explicar qué tiene la radio que no tienen otros medios de comunicación. ¿Cuál es la magia de la radio? Pues creo que la honestidad, creo que la sinceridad, porque yo que he estado en todos los medios de comunicación, la televisión está tan medida que es verdad que al fin y al cabo nos muestra lo que tenemos delante, pero está tan medida, tan controlada, tan iluminada, que a veces no permite que esa persona que tenemos allí delante se relaje lo suficiente como para que le veamos de verdad, para que veamos quién es. Sin embargo, la radio permite entender a través de la voz a quién tienes allí. Y creo que la honestidad se transmite de ese modo. A través de las sensaciones que produce escuchar una voz podemos saber si alguien siente miedo, si está feliz, si está nervioso, si está tenso, si está agradecido, si ha dormido bien. Sí, todo se puede notar. El entusiasmo que se transmite en la voz es imposible de transmitir en un escrito a través de la prensa escrita. Y la televisión podría serlo si permitiese estar un poco menos encorsetada, pero los tiempos en televisión están tan medidos, tan iluminados y que al final se encorsetan un poco. Pero la radio permite una libertad en la voz, en la emoción, que comunica infinitamente mejor. Pero además hay un homenaje a la radio porque aunque el tema central de la novela no es la gota fría que cayó sobre Bilbao, es un tema clímax de la novela, pero que luego quiero decir que ese no es el tema. Sin embargo, es imposible dejar de acordarse de que en aquellos momentos los reporteros se echaron a la calle, que fueron los que recogían el pulso de aquella ciudad a la que se le estaba yendo por momentos la luz, los teléfonos, se iba quedando a oscuras mientras se inundaba e iba llegando la noche, y ellos fueron la comunicación. La gente sabía lo que estaba pasando a través de transistores con pilas, y me han llegado a contar historias de comunidades en las que la gente que tenía transistor con pilas lo sacaba al portal para que todos los vecinos pudieran escucharlo y supieran lo que estaba pasando en la ciudad, porque no había información, la gente estaba aterrorizada, sobre todo a los que les faltaba gente de casa, porque bueno, pues estaban pensando lo peor. La magia de la radio y la magia de la literatura, con Dolores Redondo, como hemos visto. Muchísimas gracias, Dolores. Gracias a ti, un placer. Fantástica entrevista. Muchas gracias.